إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Comenzamos hoy inshallah con el tafsir Sura Al-Hujurat, Sura número 49. Este tafsir está basado en las explicaciones de Ibn Kathir, Sheikh Ibn Uthaymin y el Imam As-Sa'di, rahimahumullah jami'an. Comenzamos inshallah. Nos decía la ustada que como introducción necesitaba hacernos llegar las palabras del Sheikh, el doctor Aziz Farhan Al-Anzi, hafidhahullah, donde dice que la Sura Al-Hujurat consta de 18 versos que incluyen un conjunto de normas y valores relacionadas con el trato hacia los demás, que si todo musulmán actuase acorde a ellas y las pusiera en práctica, los resultados serían una sociedad pura, libre de la mayor parte de sus males actuales, y muchos de los problemas familiares y sociales desaparecerían de nuestras vidas. Subhanallah, el creyente debe de tener buenos modales, khuluq hasan, y debería actuar acorde a los comandos de Allah subhanahu wa ta'ala. Esta sura es una de las suras las cuales crearon la perfecta y bella sociedad de los sahaba, los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ellos actuaban acorde al Corán, en su aqida, en su creencia, en sus obras, en sus relaciones con los demás, y siguieron los pasos del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Entonces, otra vez vemos que este debería de ser nuestro estado. Estudiar y entender el Corán con la intención de actuar sobre ello. Cambiar acorde a la guía de Allah subhanahu wa ta'ala. Comenzamos inshallah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allah subhanahu wa ta'ala dice: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا. Allah subhanahu wa ta'ala se dirige a nosotros con esta bella característica, el imán, la fe. Allah se dirige a nosotros, Allah nos llama por la característica de nuestro imán, y el atributo de la fe, imán, debería de hacernos sentir, debería de hacer sentir a nuestros corazones, debería de conmover a nuestros corazones y hacer sentir a nuestros corazones felices. Debería de hacer que nuestra alma se sintiera feliz, de escuchar que somos nosotros aquellos que han creído en Allah subhanahu wa ta'ala, que somos o estamos entre aquellos. ¿Quiénes son aquellos? Alladhina amanu. Entonces, debido a la fuerza de nuestro imán, debido a este imán o en consecuencia, deberíamos de saber o sentir que hay acciones que cumplir, que hay que darle sus derechos a nuestro imán. Si soy una creyente, entonces debo de actuar acorde a esta creencia. Entonces, acorde a la fuerza de esta creencia en mi corazón y creyendo que Allah tiene derechos sobre mí, de acuerdo a esta creencia, entonces debo de prestar mucha atención y tener mucho cuidado y escuchar atentamente aquello que Allah subhanahu wa ta'ala me ordena. Imagina si Allah subhanahu wa ta'ala me está ordenando algo, me guía, me dice lo que debo de hacer, lo que no debo de hacer, lo que es bueno para mí, lo que no es bueno para mí. ¿No es esto en sí una bendición? Y subhanallah, si ves, por ejemplo, como un padre sabio, inteligente, un padre que tiene mucha experiencia, tiene mucha sabiduría, conocimiento, y es un padre muy pasional, un padre que cuida y protege a su hijo, y entonces este padre enseña a su hijo y lo aconseja y lo guía y le dice lo que será bueno para él.
¿Podéis imaginar y hacer una idea de cómo será esta guía? ¿De cuál será el resultado de esta guía, de esta enseñanza de este padre sabio y preocupado? ¿Podéis imaginar lo beneficioso que será? Y a Allah pertenece el ejemplo más alto, el ejemplo más perfecto. Imagina si Allah, nuestro Rabb, nuestro Señor, el Señor del universo, Allah subhanahu wa ta'ala, nos está enseñando, nos está guiando, nos está corrigiendo, nos ayuda, nos dice lo que debemos de hacer, lo que no debemos de hacer, lo que nos ayudará a arreglarnos y a corregirnos a nosotros mismos, a nuestra religión, a nuestra sociedad. Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih. La tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih. La tuqaddimu. Y esto significa a las maneras adecuadas a tener con Allah y con el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Y la veneración y respeto y honor adecuado que se le debe demostrar sallallahu alayhi wa sallam. Allah instruye a sus siervos creyentes a hacer lo que se requiere de ellos, como creyentes que son en Allah y en su mensajero, sallallahu alayhi wa sallam, lo cual no es sino obedecer las órdenes de Allah y abstenerse de cualquier cosa que Allah ha prohibido y seguir la sunna del mensajero, sallallahu alayhi wa sallam, en todos los ámbitos. Ahora, ¿qué significa la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih? Esto significa que no decidas ninguna cosa, ningún asunto, no precedas a Allah y a su mensajero en ningún asunto, en ninguna situación, antes de que Allah subhanahu wa ta'ala lo haya legislado. Y si Allah ha legislado un asunto, entonces no actúes acorde a tu propia opinión o a tu opinión personal, diciéndote a ti misma que esto podría ser mejor. Como por ejemplo, Allah ha dicho, y está narrado en la sunna del profeta sallallahu alayhi wa sallam, por ejemplo, que el día del Eid al-Adha, el día del sacrificio, el sacrificio debe de ofrecerse o llevarse a cabo después de Salatul Eid. Entonces, si uno llega y dice, ¿y por qué no mejor hago el sacrificio antes del rezo? De esta manera puedo ahorrar algo de tiempo, tendré más tiempo para preparar la carne, para poder hacer el sacrificio, para poder limpiar el animal y podré incluso comer de la carne, podré seguir la sunna y romper el ayuno con la carne del animal. Entonces aquí, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Pues que su sacrificio no sería aceptado y la carne no contaría como un sacrificio, como una ofrenda, sino que solamente sería sadaqa, caridad. Y esto es muy peligroso. Esto es peligroso. Como por ejemplo con el zakatul fitr, que debe ser entregado en grano, en alimento, hubub. No puedo decir, no, es que en estos días es mejor entregarlo en dinero. Esto será mejor y más beneficioso para la gente. No hagas eso, no. La tuqaddimu, no precedas a las órdenes de Allah subhanahu wa ta'ala y a la guía del mensajero sallallahu alayhi wa sallam haciendo estas sugerencias. Y por esto, por ejemplo, vemos cuando tuvo lugar la batalla de Badr, el profeta sallallahu alayhi wa sallam, él quiso acampar en un lugar llamado Badr. Y uno de los compañeros, de una manera muy respetuosa, muy sutil, primero le preguntó, ya Rasulullah, este lugar en el que nos dices de acampar, ¿es esto? ¿Vamos a acampar aquí porque es revelación de Allah? ¿Te lo ha instruido así Allah? ¿O es tu propia intuición? ¿O por qué crees que deberíamos de acampar aquí, ya Rasulullah? ¿O es que has preguntado a expertos en temas de guerras y de batallas? Entonces el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam le dijo, no ha sido revelación de Allah. ¿Me puedes dar tu opinión? Ya que acepto las opiniones y consulto a los expertos.
Y aquí, y solamente entonces, el compañero le dijo, vale, entonces no acampar aquí, ¿ves? Y acampar junto al pozo y destruir los otros 2 pozos para asegurarse así de que nosotros tengamos agua y el enemigo no tenga agua. ¿Veis cómo el compañero no fue directamente a decirle, no acampar aquí, esto está mal, mejor ir a acampar allá? No, él no procedió a las órdenes de Allah subhanahu wa ta'ala o a las palabras del el profeta sallallahu alayhi wa sallam. No, sino que primero preguntó, ¿puedo dar mi opinión? Sí, entonces vale, ok, excelente. Entonces ahí él dio su opinión. Y así es como deberíamos de seguir la sunna del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Una vez que la sunna del mensajero de Allah es clara, cuando sabemos que en esta ocasión, en esta adoración, en esta situación, esto es la sunna, se vuelve obligatorio seguirla. Y no deberíamos de anteponer o preferir nada más sobre la sunna. No importa lo que sea, no decimos, es mejor hacer esto, o ¿por qué deberemos de hacer esto? ¿Por qué deberíamos de hacer lo otro? No. No pongas tus opiniones por delante de lo que Allah ha legislado, de lo que Allah ha ordenado y de lo que el profeta sallallahu alayhi wa sallam nos ha enseñado. Wattaqullah. ¿Y qué es la taqwa? Taqwa viene de waqwa, lo cual significa wiqaya, coger un escudo, ponerse una protección, una barrera, proteger a tu ser del enfado y castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nos insta a temerle y ser piadosos en general. Y la taqwa es como Tariq ibn Habib, radiyallahu anhu, uno de los salaf, dijo, hacer actos de obediencia para Allah bajo la luz de una guía clara procedente de Allah, esperando la recompensa de Allah, y el abstenerse de desobedecer a Allah bajo la luz de una guía clara procedente de Allah. Si me abstengo de hacer algo, si me abstengo de comer una comida, de decir alguna cosa, cualquier cosa, la que sea de la que me abstengo sabiendo que Allah lo ha prohibido. Esto es una desobediencia, entonces me tengo que abstener de ello, bajo la luz de una guía clara procedente de Allah, temiendo el castigo de Allah. Esto es la taqwa. Inna Allah sami'un alim. Cuando Allah subhanahu wa ta'ala termina un verso, un aya, diciendo Inna Allah sami'un alim, el nombre de Allah, as-sami'. As-sami' viene de acuerdo al contexto y tiene muchos significados. Puede venir con el significado de que Allah subhanahu wa ta'ala abarca as-sama, adarak, abarca, escucha y sabe, abarca todas y cada una de las palabras. Como por ejemplo en la sura Al-Mujadila, la mujer que fue al profeta sallallahu alayhi wa sallam para quejarse de su marido, para que el profeta le diera una solución. Y ella le hablaba de una manera muy silenciosa, sigilosa. Y Aisha, radiyallahu anha, estaba sentada en la misma habitación y no era capaz de escuchar sus palabras. Pero Allah, subhanahu wa ta'ala, escuchó sus palabras desde arriba de los 7 cielos. Entonces, esto es as-sam'a. As-sam'a wal-adarak. Abarcar, alcanzar cada una de las palabras y las letras. As-sami'a aquí viene con el significado de advertencia, atención, amenaza, de que si haces algo malo, si antepones tus ideas, etc., ante las órdenes de Allah, entonces aquí Allah te dice que Allah subhanahu wa ta'ala está al tanto de ello y que habrá un castigo por ello. Allah es as-sami', as-sami' al-alim, el que todo lo sabe. Entonces, mencionando estos 2 divinos nombres, después de prohibir a los creyentes decidir cualquier asunto por encima de las órdenes de Allah y su mensajero sallallahu alayhi wa sallam, por encima o anteponiéndose a lo que ya está decidido y legislado por Allah y su mensajero, Allah nos insta
insta a los creyentes a cumplir con las buenas órdenes de Allah y nos advierte en el caso de no llevarlas a cabo. Al igual que encontramos en el Corán que algunas veces Allah no dice haz esto o haz lo otro, o si haces esto serás castigado, no, sino que Allah solamente dice Allah es el que todo lo oye y el que todo lo sabe. Por lo que si te atreves a hacer algo que va en contra de las órdenes de Allah, entonces merecerás el castigo, no estarás sobre la taqwa. Si reflexionamos sobre este verso, tenemos que entender su significado y tomarlo como una norma en nuestra vida. Nosotros no adoramos a Allah de acuerdo a nuestra opinión, no, sino que adoramos a Allah de acuerdo a sus mandatos, de acuerdo a la sunna del profeta sallallahu alayhi wa sallam, en todas y cada una de las situaciones. Y ahora en el segundo mandato, en la segunda orden, en la segunda aya, Allah vuelve a decir: Ya ayyuhalladhina amanu. Entonces, debes de escuchar a Allah, debes de estar atenta a lo que viene a continuación. Ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabiy wa la tajharu lahu bil qawl kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Por lo que no levantes la voz. Aquellos que creen en Allah, que no levanten la voz por encima de la voz del profeta sallallahu alayhi wa sallam, y no le habléis alto como podríais hablarle a otros, pues podríais echar a perder vuestras buenas acciones sin daros cuenta. Y este verso, tal y como está relatado en Al-Bukhari, fue revelado, subhanallah, en relación a Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu y Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Estas dos justas personas, estos dos excelentes compañeros, imaginad, los dos mejores sahaba, Abu Bakr y Umar radhiyallahu anhuma. Sus obras estuvieron a punto de ser destruidas cuando levantaron su voz ante el profeta, el cual estaba recibiendo a una delegación de Bani Tamim, una tribu llamada Bani Tamim. Uno de los compañeros, Abu Bakr, recomendó al Aqrab ibn Hadis. El otro compañero, Omar, recomendó a otro hombre. Pero el narrador del hadith, el transmisor del hadith, no es capaz de recordar su nombre. El profeta sallallahu alayhi wa sallam estaba recibiendo a la delegación y uno de ellos, Abu Bakr y Omar, quisieron nombrar a un miembro de la tribu para que eligiese a un jefe, líder para esa tribu, para que una vez que aceptasen el Islam fuese responsable de esa tribu, la tribu de Banu Tamim. Entonces, Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu recomendó a un hombre, a lo cual Omar radhiyallahu anhu dijo que no. Le dijo que eligiese a otro hombre. Entonces Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu le dijo a Omar: tú solamente quieres llevarme la contraria, solamente es eso. Si no, ¿por qué querrías elegir a otra persona? Y Omar le respondió: no quiero llevarte la contraria, esa no es mi intención. Así que ambos empezaron a elevar el tono de voz en presencia del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Por este motivo, Allah subhanahu wa ta'ala reveló este verso: Ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabiy wa la tajharu lahu bil qawl kajahri ba'dikum li ba'd. Cuando llamamos a una amiga o a un familiar, le podemos decir: Ya Fátima, Ya Nura, Ya Ahmed. Y esto pues, podríamos decir que es correcto. Pero para dirigirse al profeta sallallahu alayhi wa sallam no se le puede decir Ya Muhammad. Tendrían que decir sino Ya Rasulullah, Ya Nabiyullah, sin elevar la voz. No se debe hacer en voz alta. El tono de voz no debe de ser alto y la forma de hablar con él no puede ser la misma forma de hablar con la que se usa para hablar con un amigo. Más bien, se debe de dirigir a él de una manera cortés, con gentileza, con respeto. Ya que el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, no era igual a ninguno de ellos. Así que ellos debían dirigirse a él de forma distinta porque él tenía unos debidos derechos sobre la umma. Así que si la persona fallase en seguir esas instrucciones,
La persona podría cometer un pecado y ahí está el temor de que sus obras puedan ser anuladas sin darse cuenta. Por lo que al mismo tema respecta observar de forma adecuada estas instrucciones es uno de los medios para conseguir la recompensa y que las buenas obras sean aceptadas. Así que cualquiera que hable con el profeta de esta forma irrespetuosa, sus obras serán anuladas y tendrá el enfado de Allah subhanahu wa ta'ala. Por el contrario, si alguien tiene esta precaución al hablarle, esta será una razón para que Allah esté complacido con él y acepte sus buenas obras. Vamos a ver cómo los compañeros, Allah esté complacido con todos ellos, reaccionaban respecto al Corán y cómo les afectaba en sus corazones, subhanallah, estos hermosos corazones que poseían los compañeros, su fuerte imán, su temor por Allah. Una vez el profeta sallallahu alaihi wasallam pidió a uno de los compañeros que viniese hacia él, que se encontrase con él, y le dijo que él era de la gente del Jannah. Innahu min ahli al-Jannah. Ama tarda an ta'ish hamidan wa tuktan shahidan wa tadkhul al-Jannah. Dijo, sí, por supuesto. Él le dijo, ¿quieres estar? Dice, ¿acaso no estás complacido de saber, no estás satisfecho de que vivirás de una buena manera, morirás como un mártir, como un shahid y entrarás al Jannah? A lo que el compañero respondió, sí, por supuesto. Y subhanallah, él murió como un mártir en la batalla llamada Al-Yamama, con la gente que hicieron rida. Y podemos asegurar que Thabit ibn Qais es de la gente del Jannah. Pero no podemos confirmar que una persona pertenezca a la gente del Jannah y que va a ir directamente al Jannah, si no nos lo dijo antes el profeta sallallahu alaihi wasallam, como es en el caso de los 10 albriciados con el Jannah, como Bilal radhiyallahu anhu, como Thabit ibn Qais, por ejemplo. Entonces podemos confirmar que los creyentes son gente del Jannah, inshallah, en general, pero no podemos confirmarlo de una sola persona, de una persona en concreto, solo en el caso de que esté recogido en algún hadith narrado por el profeta. Subhanallah. Entonces, de nuevo vemos como los compañeros cambiaban con el Corán. Entonces, después de que este verso fuese revelado, todos los compañeros comenzaron a dirigirse al profeta sallallahu alaihi wasallam en voz baja, hasta el punto de que algunos de ellos, para asegurarse de no elevar su voz, hablaban tan bajo que apenas se les podía escuchar. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam les tenía que pedir que repitieran lo que habían dicho. Subhanallah. Entonces ves cómo la religión está basada en la glorificación de Allah subhanahu wa ta'ala, sabiendo a quién adoramos, con conocimiento de cómo adorarle y la glorificación a los derechos del profeta sallallahu alaihi wasallam. Allah le dio estos derechos y Allah subhanahu wa ta'ala nos dice que debemos respetar al profeta sallallahu alaihi wasallam, respetar su sunna. Estemos seguros, por ejemplo, de no transmitir un hadith débil o hablar a la ligera, decir algo, narrar algo sin saber si es cierto. O, por ejemplo, no tomar la sunna a la ligera, o no bromear sobre algún hadith o sobre algún asunto de la religión, ya que esto se considera kufur, incredulidad. Así que cuando veamos a alguien que bromee con la sunna, que la tome a la ligera o que no le dé importancia, que no tenga cuidado al hacerlo, todo esto se considera kufur, incredulidad, y sus obras serán destruidas. Si se burla o si bromea sobre la religión, ten por seguro que sus obras serán destruidas. Y esto es incredulidad, kufur. Así que con estos versos debemos de asegurar tener respeto hacia la sunna. Por ejemplo, el comer con los 3 dedos o el comer con la mano derecha y por el contrario no hacerlo con la mano izquierda, etcétera, etcétera. Todas y cada una de las sunnas deben de ser respetadas. No debemos ni podemos decir, no, es que esto no es adecuado en estos días, en este tiempo. No. No podemos ir en contra de cualquier sunna, sea lo que sea. Vemos en este aya que la segunda de las órdenes de Allah, subhanahu wa ta'ala, de la guía de Allah para los compañeros, era que no podían hablar en voz alta con el profeta o delante del profeta,
sallallahu alayhi wa sallam, que no debían de alzar la voz en su presencia. Y para nosotros esa orden o esa guía de Allah es que debemos respetar la sunna del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Cuando Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu fue Amir al-Mu'minin, oyó en una ocasión a una persona elevando su voz en el Masjid al-Nabawi. Entonces se acercó hacia esa persona y le preguntó: «Oh, perdona, ¿de dónde eres?». A lo que el otro respondió: «Soy de Taif, una ciudad en Arabia Saudí, a unos 50 kilómetros de la Meca». Omar radhiyallahu anhu le dijo: «Si fueras de la gente de Medina, es decir, si tuvieras conocimiento de la religión, te golpearía». De nuevo, Omar al-Khattab radhiyallahu anhu nos da una lección sobre el respeto al profeta sallallahu alayhi wa sallam. No vamos a discutir ni vamos a hablar en voz alta en la mezquita del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Y definitivamente no alzaremos la voz cuando estemos en la Kaaba, incluso aunque alguien te esté tratando mal o te haya empujado, te haya insultado. ¿Por qué? Porque son ignorantes. Pero nunca jamás debes de discutir o alzar la voz en la mezquita del profeta o en la Kaaba, en el Masjid al-Haram, sea la circunstancia que sea. Inshallah. Inshallah, terminamos aquí y continuamos en otro audio, inshallah. Barakallahu fikum. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.